el informativo. Un buen miércoles tengan todos, gracias por la sintonía con el Canal de las Américas en NTN 24. A esta hora del mediodía, con las noticias, estamos Carlos Figueroa y Ruth del Salto junto a ustedes. Carlos. Hola, buenas tardes Ruth. 60 minutos tenemos para actualizarnos, vamos a comenzar ya. Vamos a iniciar con esta fuga de película registrada en Colombia. La excongresista Aida Merlano, sentenciada a 15 años de prisión por corrupción, se ha fugado cuando asistía a una cita médica. En este video que ven en pantalla queda registrado ese momento en el que Merlano baja por una soga, lo hace desde el tercer piso de un edificio y luego se sube a esa moto que también ven allí en el video que la estaba esperando. La policía investiga si las personas que se encontraban en el consultorio han colaborado con esta fuga. NTN 24, en el lugar de la noticia con Carlos Raigoso. Carlos, noticia en desarrollo, se acaba de conocer que ha salido de su cargo la directora de la cárcel donde permaneció detenida Merlano y también el director del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, precisamente por esta fuga, porque dicen que no se cumplieron los esquemas de seguridad necesarios para transportar a esta señora. Efectivamente, Ruth, Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, televidentes de NTN 24. Los saludo desde el norte de Bogotá, donde está ubicado este centro médico de La Sabana. Esto queda en la calle 116 con carrera séptima. Eso es lo último que se conoce sobre este caso, sobre este escándalo de la fuga de la excongresista Aida Merlano, quien fue condenada a 15 años de prisión por delitos relacionados con fraude electoral, por compra de votos específicamente. El director del IMPEC, de la Policía Carcelaria en Colombia, y también la directora de la cárcel El Buen Pastor, que es el centro penitenciario de mujeres donde estaba Aida Merlano, renunciaron a sus cargos y falta entonces esperar que sean aceptadas estas renuncias. Pues bien, también se conoce, en las últimas horas se conoció mejor que la excongresista antes de su fuga había comprado tiquetes para viajar hacia una isla en el Caribe. Hombres de inteligencia la habrían estado esperando en el aeropuerto internacional El Dorado. Sin embargo, esto habría sido un sofisma de distracción para poder ella efectuar su fuga. Hemos reconstruido paso a paso lo que ocurrió con esos videos de cámaras de seguridad y también con los testimonios de las personas protagonistas. En este caso, también las denuncias que realizan desde el sindicato del IMPEC. Este es el informe. La vergonzosa fuga quedó registrada en videos de seguridad. Aida Merlano, vestida totalmente de blanco, utilizó una cuerda de seguridad para saltar por una ventana desde el tercer piso de un consultorio odontológico en Bogotá. Su caída fue aparatosa. Varios transeúntes la vieron caer. Una motocicleta la esperaba para emprender su huida. El conductor le pasó un casco antes de acelerar. Estas fotografías muestran el consultorio donde se encontraba Merlano y la cinta que utilizó para fugarse. La excongresista fue detenida en marzo de 2018. Era vigilada por 10 guardias equipados con armas de largo alcance, pero desde mayo pasado le bajaron el nivel de seguridad y en el momento de su fuga, este martes, solo era custodiada por una guardia. Y mejor preparados que la compañera que se enfrentó ayer a esta fuga. Pensamos nosotros que desde este acto administrativo lo estaban planeando y lo bajaron de nivel de manera ilegal y de manera irregular porque ya debía estar en el nivel 1 de alta seguridad. Las autoridades penitenciarias creen que en la fuga hubo participación de empleados del consultorio odontológico, de acuerdo con la versión ofrecida por la guardia que vigilaba a Aida Merlano. Que en el momento antes de que ella se percata de la fuga, la asistente del odontólogo empezó a hacer la charla, a distraerla, y de un momento a otro el odontólogo salió con 2 personas más que estaban escondidas dentro del consultorio antes de que llegara la guardia. Por eso la denuncia de que el centro médico y que el profesional de la salud se prestó para la fuga de Aida Merlano. ¿Quiénes eran esas 2 personas? Al parecer son familiares de ella. Investigan por qué la cita odontológica duró 4 horas y quién le suministró a Merlano el uniforme blanco con el que finalmente escapó. Para nosotros es evidente una participación del ortodoncista, pero por supuesto, quien adelanta la investigación y determina el acervo probatorio que da con firmeza la eventual participación de esta persona y de algunos allegados a su familia, quienes están siendo plenamente identificados en este momento, será la Fiscalía General de la Nación.
La excongresista está condenada por la Corte Suprema de Justicia a 15 años de prisión por los delitos de concierto para delinquir y corrupción al elector. Aida Merlano hacía parte de una red de compra de votos con la que buscaba pasar de la Cámara de Representantes al Senado en las elecciones de 2018. Esa fuga que se hace a las 3 de la tarde en este sector comercial y de restaurantes del norte de la capital colombiana facilita que muchas personas en ese momento presencien la fuga de Aida Merlano. Algunas intentan ayudarla, ella se niega, otras simplemente se quedan viendo lo que pasa. Una de ellas nos habló y esto fue lo que nos contó. La persona lanzó la soga desde el segundo piso. Y pues ella fue cuando prácticamente se subió por la ventana y salió, trató de hacerse, digamos, como un nudo ahí a la mano con el pie para tratar de deslizarse, pero pues no le funcionó y lógico, siguió derecho, el mamonazo fue duro. Había una moto como tipo enduro y ya lo estaban esperando ahí, el celador o el guarda de seguridad de acá del parqueadero salió a como a decirle, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Usted por qué salió así? Y nada. Rechazaron la ayuda, la vieja se montó a la moto y siguieron derecho. Bajaron por la 119, esperaron prácticamente el semáforo de la 119 con séptima. Hasta el momento el médico no ha entregado declaraciones públicas, pero sabemos que ya fue interrogado por parte de las autoridades que adelantan esta investigación. Abogados penalistas refieren que por fuga de presos, Aida Merlano, si se presenta en las próximas 36 horas, solamente tendría sanciones disciplinarias. En los próximos 3 meses, una rebaja de 50% en la condena solo por este delito, fuga de preso, y esto no aplicaría para los delitos por los que ya fue condenada a 15 años de prisión la ex senadora colombiana. Desde el norte de Bogotá, para NTN 24, soy Carlos Raigoso. Feliz tarde. Una feliz tarde. Gracias por tu reporte desde la capital colombiana. Vamos a hablar ahora de la campaña electoral de Bernie Sanders. Ha sido interrumpida. El precandidato demócrata fue hospitalizado de emergencia en Las Vegas, Nevada, tras sufrir dolores en su pecho. Sanders, de 70 años, ha sido sometido a un procedimiento cardiovascular tras hallar una obstrucción en una arteria y el equipo médico se ha visto obligado a instalarle 2 catéteres, según lo ha informado su jefe de prensa. El senador va a permanecer en reposo por algunos días por orden médica. Recientemente el demócrata había cancelado su participación en varias actividades en Carolina del Sur porque había perdido la voz. Pese a sus dolencias, los médicos han informado que estaba bien. Seguimos en Estados Unidos. Una publicación del diario The New York Times tiene al presidente Donald Trump envuelto en una nueva polémica. ¿Por qué? Porque el mandatario habría sugerido dispararle en las piernas a los migrantes que cruzan ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos. Así lo cita el medio de comunicación estadounidense. Vamos enseguida con el reporte de las reacciones que ha habido a esta información publicada en este medio de comunicación con Emiliana Molina desde Washington. Emiliana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues según el informe del New York Times, que está basado supuestamente en al menos 12 fuentes que estaban presentes en esta reunión o que escucharon los detalles de esta reunión que se llevó a cabo en marzo, una reunión que se supone iba a ser de 30 minutos y terminó siendo de unas 2 horas, pues aquí el mandatario estadounidense supuestamente flotó la idea de dispararle a migrantes en las piernas para ralentizar su llegada a la Unión Americana. De esta reunión también surgió la idea de cerrar más de 3.200 kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos, algo que preocupó bastante a expertos y a funcionarios de la administración por la crisis económica que este pudo haber causado. Pues recordemos que anualmente Estados Unidos exporta más de 200.000 millones de dólares a México. Por otro lado, también había preocupación por qué podía pasar con turistas estadounidenses en México y si estos podrían quedarse estancados si se llegaba a cerrar la frontera. Y por último, qué ocurriría también con estudiantes de México o estudiantes estadounidenses que van a estudiar entre ambos países. Estas fueron las reacciones del mandatario estadounidense por medio de Twitter, después de que también nos enteramos por medio de este informe del New York Times que supuestamente quería crear un foso lleno de serpientes y cocodrilos para impedir el paso de los migrantes. Ahora la prensa está tratando de vender el hecho de que quería un foso relleno de caimanes y serpientes, con una cerca electrificada y puntas afiladas en la parte superior en nuestra frontera sur.
Puedo ser duro con la seguridad fronteriza, pero no tan duro. La prensa se ha vuelto loca. Noticias falsas. Expertos están preocupados, pues dicen que en esa reunión que se llevó a cabo en marzo habían funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional como la ex secretaria Kirstjen Nielsen, quien en muchas ocasiones frenó al mandatario estadounidense Donald Trump en este tipo de políticas y lo asesoraba diciéndole que esto era ilegal. Pero ahora funcionarios como Nielsen no están en la administración. Recordemos que esta conversación que tuvo, según el New York Times, el presidente con sus asesores sobre el cerrar la frontera, el lesionar con balas a quienes buscan refugio o asilo en la nación y el electrizar la frontera, utilizar criaturas como cocodrilos y serpientes para amenazar a quienes buscan asilo en la frontera. Todo esto sucedió en marzo. Y en aquel entonces teníamos todavía una secretaria de Seguridad Interna, Kirstjen Nielsen, que estaba muy dispuesta a decirle al presidente repetidas veces: no se puede tomar esta acción porque sería ilegal, no se puede tomar esta acción porque crearía tensión con nuestros vecinos en México y en otros países, y el presidente estaba muy frustrado con ella. Desde entonces que hemos visto otras maneras en las cuales el presidente ha buscado aplicar presión y causar crueldad a la comunidad migrante. En los próximos minutos, el mandatario estadounidense sostendrá una rueda de prensa desde la Casa Blanca con el líder finlandés. Esta es toda la información que tenemos desde Washington. Emiliana Molina para NTN 24. Gracias, Emiliana. Y entre tanto continúa la polémica sobre la llamada del presidente Donald Trump a su homólogo ucraniano para presionar supuestamente por una investigación en contra del hijo de Joe Biden. El secretario de Estado, Mike Pompeo, confirmó hoy que sí participó en esa polémica conversación telefónica, algo que había sido revelado ayer por The Wall Street Journal. Según el diario, el secretario de Estado fue una de las personas que escuchó esa llamada por el lado de Washington. Pompeo aceptó su participación en medio de su visita al Vaticano. Y mientras tanto, esta mañana el presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, el demócrata Adam Schiff, ha asegurado que cualquier intento de la Casa Blanca para intimidar al informante que destapó la llamada de Trump al presidente de Ucrania va a ser considerado un intento de obstrucción contra la pesquisa. Estamos profundamente preocupados por el esfuerzo del secretario Pompeo para interferir potencialmente con los testigos, cuyo testimonio es necesario ante nuestra comisión, muchos de los cuales son mencionados en la denuncia de los informantes. Y queremos dejar muy claro que cualquier esfuerzo por parte del secretario, del presidente o de cualquier otra persona para interferir con la capacidad del Congreso para llamar ante él a testigos relevantes será considerado una obstrucción a las funciones legales del Congreso. En esa misma conferencia de prensa, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, describió el clima político que según ella atraviesa la nación. Dice que es un tiempo triste para los Estados Unidos. Además aseguró que el proceso de juicio político iniciado contra el presidente Donald Trump se va a llevar adelante con transparencia. Este presidente de Estados Unidos se está rebajando a un nivel que está por debajo de la dignidad de la Constitución de Estados Unidos. Y nuestros fundadores, ya que el presidente mencionó a los fundadores, pusieron barandillas de seguridad en la Constitución, porque sabían que habría alguien que abusaría de su poder. Nunca pensaron que tendríamos un presidente que patearía esas barandillas y haría caso omiso de la Constitución y diría que el artículo 2 dice que puedo hacer lo que quiera. Y hace pocos minutos el presidente Donald Trump ha reaccionado a las declaraciones de Pelosi y de Schiff. El mandatario también la emprendió contra el informante que destapó el contenido de la llamada telefónica con el presidente de Ucrania. Los demócratas no hacen nada, no hacen ningún trabajo. Todo lo que quieren hacer es tratar de ganar las elecciones en 2020. Ahora vienen con este sinsentido del impeachment y todo el mundo sabe. Todo basado en una llamada que tuve, en la que estoy hablando con el presidente de Ucrania. Lo escucharás de nuestros embajadores, de algunas de las personas que saben todo sobre la llamada, por qué se hizo esta llamada. Y todo era perfecto, la llamada fue perfecta. De hecho, Lindsey Graham dijo: yo no sabía que podía ser tan amable usted. No hubo nada escondido en esto. La única razón por la que hice eso, y lo hice con la aprobación de Ucrania, por cierto, o de otra forma no lo pude haber hecho, es porque el informante es tan deshonesto. Dijo cosas terribles de la llamada, pero luego me di cuenta de que era algo de segunda o tercera mano. Él o ella no sabía nada de esto. Esas son personas malas, deshonestas. Y cuando el pueblo estadounidense se dé cuenta de lo que pasó, va a ser un gran día. Y sabes, nosotros tenemos que volver a construir
destruir nuestro país, porque 99% de lo que dice Nancy Pelosi, su tiempo se gasta en esto. Ella debería estar haciendo cosas como las que yo he hecho, pero son difíciles de hacer sin la ayuda del Congreso. Crear seguridad en las fronteras, yo lo he hecho. Pero hay otra llamada que también tienen líos al presidente Donald Trump por supuestamente presionar a líderes extranjeros. Esa es la que realizó al primer ministro australiano Scott Morrison. El premier le restó importancia a su conversación telefónica con el mandatario. Dijo que el contenido de esa llamada, que está desatando una nueva tormenta política en Estados Unidos, fue insustancial. Hace unas semanas el presidente se puso en contacto conmigo y me solicitó oficialmente un punto de contacto entre el gobierno de Australia y el fiscal de los Estados Unidos, que me alegré de hacer, porque era algo que ya nos habíamos comprometido a hacer, y luego tuvimos una charla rápida sobre la reunión que pronto íbamos a tener en Washington, así que fue una conversación bastante tranquila. Despejada la vía para Martín Vizcarra en Perú. La vicepresidenta Mercedes Araoz, quien el martes había sido designada como mandataria encargada por parte del disuelto Congreso, ha presentado ya una carta de renuncia de todas las responsabilidades, es decir, ni presidenta encargada ni vicepresidenta. Araoz argumentó en esa misiva que la ruptura del orden constitucional la llevó a dar un paso al costado. Sin embargo, el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, aseguró que Araoz sigue siendo la vicepresidenta del Perú, pues esa dimisión fue presentada ante un Congreso que ya estaba disuelto. A pesar de la sorpresiva renuncia de Mercedes Araoz durante la noche del martes, el clima de incertidumbre política continúa reinando en Perú. Esta mañana el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, no reconoció la dimisión de la vicepresidenta, quien informó sobre su paso al costado en esta carta que divulgó a través de su cuenta de Twitter. A través de la presente le comunico mi decisión de renunciar de manera irrevocable al cargo de segunda vicepresidenta constitucional de la República. La razón fundamental de mi renuncia es que se ha roto el orden constitucional en el Perú. Considero que no hay las condiciones mínimas para ejercer el cargo que me dio el Congreso de la República. Para el Ejecutivo, Araoz ofreció su renuncia ante un Congreso disuelto y por tal motivo no tiene validez alguna. Es importante resaltar que el gobierno peruano no se ha referido hasta el momento sobre la figura de presidente interino, cargo que Araoz asumió tras la disolución del Congreso en la tarde del pasado lunes. Ceballos confirmó además la legalidad de la comisión permanente, que ya comenzó a ejercer sus funciones hasta que se celebren nuevas elecciones parlamentarias. Lo que está en ejercicio es la comisión permanente. Ella sigue siendo vicepresidenta en este momento. El grupo de legisladores está conformado por 27 congresistas del disuelto Congreso, entre los cuales 11 hacen parte del partido opositor Fuerza Popular. El alto funcionario del gobierno peruano también anunció que Martín Vizcarra gobernará hasta el 28 de julio de 2021 y no renunciará al cargo como solicitó la oposición. Asimismo, el gobierno se mostró de acuerdo con la sugerencia de la OEA sobre la intervención del Tribunal Constitucional para que el organismo se pronuncie respecto a la legalidad de la disolución del Congreso y la decisión del Parlamento disuelto de reemplazar a Vizcarra por Araoz. Entre tanto, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú avanza con los preparativos para realizar las elecciones parlamentarias, que fueron convocadas por el propio Vizcarra para el 26 de enero del próximo año. Y arranca en Nueva York el juicio al hermano del presidente de Honduras acusado de traficar toneladas de cocaína a Estados Unidos. El exdiputado hondureño de 41 años fue detenido en un aeropuerto de Miami en noviembre del año 2018. Es acusado de 4 delitos por los cuales se enfrenta un mínimo de 5 años de cárcel y hasta cadena perpetua. NTN 24 en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, en Nueva York, adelante. Hola Carlos, Ruz, televidentes del canal de Las Américas. Con la selección del jurado da inicio a esta primera fase del proceso por narcotráfico en contra de Juan Antonio Hernández, conocido también como Tony Hernández, hermano del actual presidente de Honduras y también excongresista de la nación centroamericana. En el transcurso de esta primera audiencia dentro del juicio ha tenido lugar ya la primera fase de las entrevistas a quienes serán en principio los 12 jurados titulares
titulares para esta causa. El juez Kevin Castell, que está a cargo de este proceso, ha hecho distintas preguntas a aquellos que han sido llamados aquí a la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, donde nos encontramos ahora. También durante esta primera fase de entrevistas, el juez Castell recordó que son 4 esencialmente los grupos de cargos que el gobierno de los Estados Unidos le imputa a este ciudadano hondureño. Por una parte, la conspiración para importar y distribuir toneladas de cocaína procedentes de Centro y Suramérica hacia territorio de los Estados Unidos, y adicionalmente también el procurar conseguir armas de fuego con el objetivo de favorecer este tipo de actividad criminal, específicamente narcotráfico. A propósito de la importancia de este caso y de lo que esperamos en el transcurso de los próximos días de litigio, consultamos la opinión de una experta en narcotráfico y corrupción en América Latina, quien les establece a ustedes en las siguientes declaraciones un término muy importante de referencia que deben tener en cuenta para el desarrollo de este proceso. Bueno. Sí, en el caso de los narcosobrinos, definitivamente ellos tenían sus relaciones familiares que les permitían el uso de la infraestructura del Estado y del poder político para realizar acciones y delitos de narcotráfico. En este caso, él es miembro del Congreso de Honduras cuando se le captura, lo que significa que los fiscales señalan que hay un uso abusivo de su posición política, pero también pues el hermano es el presidente de la República. Hasta el momento señala que tiene mucho que ver con el caso de los narcosobrinos, hablan de la misma ruta, señalan los laboratorios, de dónde salía la droga en Colombia, por dónde venía y a través de qué medios era enviada. Este juicio yo creo que va a dejar muchos elementos para el análisis y para ver cómo las redes del narcotráfico están trabajando en América Latina, dentro de los Estados Unidos, porque se están utilizando los mismos elementos, y adicionalmente a ello probar que lamentablemente la política en América Latina está vinculada con el narcotráfico en algunos países. Pues es justamente por esta razón que ustedes acaban de escuchar que el juicio por narcotráfico en contra de Tony Hernández se espera que entregue en cada una de las fases de litigio argumentos que pueden destapar en algún momento escándalos o enormes controversias en todo el continente americano. Documentos presentados ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York aseguran que por lo menos esta actividad de la cual se le acusa ahora al hermano del presidente de Honduras involucra o transcurrió en 7 países de la región, de manera tal que una vez los fiscales federales empiecen a presentar sus testigos, pues obviamente a través de ese testimonio podrían trascender distintos elementos que generan controversia. Recuerden que finalmente, pues aquí en la ciudad de Nueva York también, en lo que fue el juicio contra Joaquín El Chapo Guzmán, hubo algunos argumentos que afectaron en distintos niveles pues a la política de México. Incluso se mencionaron algunos presidentes que pudieron llegar a recibir sobornos del narcotráfico, y es por eso que este proceso pues desde ahora genera una enorme expectativa. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro, por tu reporte desde Nueva York. Aquí hacemos una pequeña pausa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acaba de rechazar las versiones de prensa que aseguraban que había considerado instalar trincheras llenas de serpientes y cocodrilos en la frontera con México para detener a los migrantes indocumentados que buscan cruzar ilegalmente la zona limítrofe. Lo decía así el mandatario estadounidense. Entonces, estos 2 periodistas escribieron este libro y dijeron que quiero una fosa con cocodrilos y que esté electrificado el muro y que tenga púas encima. Nunca lo dije, nunca lo pensé, y de hecho puse algo en las redes sociales hoy. Dije, soy duro en la frontera, pero no soy así de duro. Bien, fue una mentira. Fue una completa mentira de reporteros corruptos. Y llamo a las noticias falsas noticias corruptas, porque falsas no es suficiente. Y vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de una historia que se ha convertido casi en una novela. 3 días después de anunciarse la muerte del príncipe de la canción, los hijos de José José finalmente se han reconciliado. Ellos anunciaron los homenajes que se van a adelantar en Miami y también en México en honor al cantante. Los hermanos Sosa se reunieron en el consulado mexicano en Miami y aunque permitieron el acceso a la prensa, no entregaron información detallada sobre el cuerpo del artista. Esta reconciliación que citas, Carlos, ha tenido lugar después de duras acusaciones de parte y parte de los hijos mayores de José José y de la hija menor Sara, a quien le exigían permitirles despedirse de su padre. Incluso habían exigido se les practicara una autopsia.
Los 3 hijos del fallecido cantante mexicano José José aparecieron el martes frente a la prensa, pero no dieron detalles sobre el paradero del cuerpo del intérprete. Tras un intercambio de duras acusaciones, los 2 hijos mayores, José Joel y Marisol, se reunieron con su media hermana Sara en el Consulado de México en Miami, pero no dieron declaraciones. Después de dialogar y estar juntos con la familia, se tomó la decisión de estar unidos más que nunca para despedir con el honor que se merece, tanto en Miami como en México, al señor José Rómulo Sosa Ortiz, conocido y amado a nivel mundial como nuestro príncipe de la canción, José José. Horas antes de la reunión, José Joel y Marisol habían pedido una vez más a su hermana Sara permitirles despedirse de su padre, e incluso habían exigido que se le practicara una autopsia. El llamado príncipe de la canción falleció el sábado a los 71 años en un hospital del condado de Miami-Dade tras padecer un cáncer de páncreas. Pero los hijos mayores recriminaron a su hermana haberse llevado al cantante de Ciudad de México a Miami, cuando aseguran se estaba recuperando. Con más de 100 millones de discos vendidos, José José es uno de los intérpretes más exitosos en habla hispana. El cantante, quien cedió todos los derechos de su obra a su hija Sara, estuvo distanciado de sus hijos mayores en los últimos años, aunque hubo una reconciliación. Controversial propuesta de Nicolás Maduro. El líder del régimen venezolano ha llamado a las autoridades educativas a instalar huertos, también gallineros, en escuelas y colegios para, según dice Maduro, atajar la crisis que enfrenta el país. Dejemos a un lado las diatribas y los conflictos inútiles y concentrémonos en la educación, en la forja, en sembrar, paso a paso, sembrar valores. Valga el comentario de la siembra, Aristóbulo. Los huertos escolares, se los encargo a ustedes, muchachos. En toda escuela y liceo tiene que haber un huerto. Tiene que haber algo grande. Tenemos que hacerlo. No hay excusa. Toda escuela y liceo tiene un espacio. Algunos tienen un espacio grande. El que tenga el espacio grande me pone también ahí animales. Unas 200 gallinas. 300 gallinas. Yo tengo mis gallinas en mi casa y yo mismo las cuido. Silvia y yo las cuidamos. La familia del preso político venezolano Vasco da Costa clama por su salud. Su hermana denuncia que la seguridad del régimen de Maduro no permite el ingreso de medicinas que necesita para su tratamiento de cáncer. Dice Ana María da Costa que negarle medicamento a una persona diabética y con cáncer es matarla lentamente. En Caracas, Oliver Fernández desarrolla este tema. Oliver. Hola, buenas tardes, gracias por este contacto. Así es, el preso político Vasco da Costa continúa en una celda de castigo en la cárcel militar de Ramo Verde, denominada El Tigrito. Su hermana Ana María da Costa denunció al director de este penal de no dejarle ingresar las medicinas para curar el cáncer. Además, supuestamente la amenazó con no dejarla entrar a la visita. Y esto, según Ana María da Costa, sería condenarlo a muerte. No, si no me dejan entrar más, Vasco se va a enfermar y ahí sí que va a morir. Porque sin comida, sin medicina y siendo maltratado de la manera como está siendo maltratado por el coronel Hernández, Vasco es un hombre de 60 años, hipertenso y canceroso y diabético. O sea, ¿qué le puede quedar a un hombre así? Lo quieren realmente, yo pienso que lo quieren es matar para ver si ven libres de él y deja de hablar. El preso político Vasco da Costa también es portugués, tiene doble nacionalidad, pero tampoco se le permite al consulado de ese país poder entrar a visitarlo. El gobierno portugués dice que esto es una situación absurda, pero que realmente ellos no pueden hacer mucho porque nosotros, a pesar de tener doble nacionalidad, nosotros nacimos en Venezuela y la Cancillería venezolana nos toma como presos nacionales no extranjeros. Entonces es que ni siquiera dejan que el consulado vaya a ver a Vasco, a Ramo Verde o donde él haya estado. ¿Qué le dicen al consulado? ¿Qué le dicen? No, que ellos son venezolanos, que ellos no son portugueses, que tendrán doble nacionalidad, pero aquí son venezolanos, nacieron en Venezuela y delinquieron en Venezuela y son tratados como presos venezolanos. Tony da Costa también es hermano del preso político Vasco da Costa. No cree en la justicia y tampoco en la política venezolana. Dejen la persecución contra mi hermano por decir lo que piensa, porque supuestamente estamos en una democracia en este país, ¿no? Que es libertad de expresión. O si no,
que digan la verdad, que son unos dictadores socialistas en el cual no aceptan una opinión en contrario. Yo creo que sí, que algún día saldremos de esto porque, como decía antiguamente un político que se llamaba Churchill, no se puede mantener a tanta gente engañada durante tanto tiempo. En los próximos días se espera que Ana María da Costa acuda a la sede de la Organización de Naciones Unidas en Caracas para denunciar al director de la cárcel de Ramo Verde. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Una buena tarde, Oliver. Gracias por tu reporte. Advertencia del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha pedido a quienes participen esta tarde en la marcha para conmemorar la matanza del 2 de octubre de 1968 no caer en provocaciones y evitar hechos de violencia. Ha dicho que se va a ver obligado a poner quejas ante las familias de quienes cometan actos de vandalismo. Los voy a acusar con sus mamás, con sus papás, con sus abuelos. Porque estoy seguro que los abuelos, las mamás, los papás no están de acuerdo. Me dejo de llamar Andrés Manuel. Nueva pausa en esta emisión de noticias. El primer ministro Boris Johnson continúa su campaña para el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Este miércoles el primer británico ha presentado a Bruselas la que sería su oferta final de un acuerdo para la salida del bloque. Sin embargo, a menos de un mes para efectuarse el Brexit, los líderes europeos se muestran escépticos ante un acuerdo que satisfaga a todas las partes involucradas. La denominada salvaguarda irlandesa continúa siendo uno de los puntos más polémicos de este pacto. Minuto de silencio en Estambul para conmemorar el primer año del asesinato del periodista saudí Jamal Khashoggi. Colegas del columnista del Washington Post y grupos defensores de derechos humanos se han reunido en la ciudad turca para exigir a las autoridades de Arabia Saudí responsabilizarse por la muerte del comunicador. Khashoggi fue asesinado hace un año al interior del consulado saudí en Estambul. Todo ocurrió en una operación que habría involucrado a 15 agentes, de los cuales 11 están siendo procesados, pero se desconocen sus identidades. El cuerpo del reportero nunca fue encontrado. La hipótesis de la investigación, al menos la más fuerte, asegura que fue asfixiado y luego descuartizado. Corea del Norte ha disparado 2 misiles en dirección al mar de Japón. El ensayo se produce un día después de que Washington y Pyongyang anunciarán el reinicio el próximo 4 de octubre de las conversaciones bilaterales sobre el programa nuclear norcoreano. Las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte se encuentran en un punto muerto desde el fracaso de la segunda cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump en febrero pasado. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Corea del Sur ha informado que aparentemente estos lanzamientos fueron proyectiles de corto alcance. Los vientos del huracán Lorenzo ya golpean las islas Azores. Lluvias, cortes de energía y deslizamiento de tierra se han registrado en el archipiélago de Portugal desde la primera hora de este miércoles. El Centro Nacional de Huracanes, en su más reciente reporte, informó que este fenómeno es de categoría 2, pero se ha debilitado en su avance. El ojo del huracán aún se encuentra lejos de las islas, pero las autoridades mantienen la alerta máxima para los residentes. Los duques de Sussex anunciaron que han interpuesto una demanda contra el diario británico Mail on Sunday, al que acusan de tratar sin piedad a la esposa del príncipe Harry. La acción judicial además es consecuencia de la publicación en ese medio de una carta privada que la duquesa habría enviado a su padre en febrero pasado. Meghan aseguró que de ganar ese pleito judicial, la indemnización económica va a ser donada a una fundación. El príncipe Enrique anunció una demanda contra el diario británico Mail on Sunday. El tabloide es parte de una prensa sensacionalista que, según él, trata sin piedad a su esposa Meghan como había hecho con su madre, la princesa Diana, que murió en 1997 en un accidente de coche en París cuando era perseguida por un grupo de paparazzis. El periódico publicó en febrero una carta personal en la que Meghan pedía a su padre, que vive en México y con quien mantiene una relación muy distante, que dejara de mentir.
En un comunicado difundido el martes por la noche, el duque de Sussex afirmó que decidieron tomar acciones judiciales porque la carta fue publicada ilegalmente de manera intencionalmente destructiva. Enrique aseguró que el artículo omitió estratégicamente algunos párrafos, algunas frases e incluso algunas palabras para esconder las mentiras que llevan contando desde hace un año. Un portavoz del Mail on Sunday aseguró que el diario defiende lo que publicó y negó categóricamente que la carta de la duquesa fuese editada de cualquier manera que cambiara su significado. Ustedes, gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN24. Recuerde consultar todas las noticias en nuestro sitio web ntn24.com, también en nuestra cuenta de Twitter, @ntn24. Gracias por haber estado con nosotros.